En este programa de lo inédito sobre los evangelios, comentamos el evangelio de este domingo, la pesca milagrosa. ¿Y qué significa exactamente seguir a Jesús? En las noticias, los niños de la infancia misionera recaudan 16 millones de euros para evangelizar a otros niños. En Fiji se agudiza la tensión entre la iglesia y el Estado, mientras que en los Estados Unidos se preparan para la Semana Nacional del Matrimonio. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿cuáles son las razones para anular un casamiento? ¿Y cuál es la diferencia entre un sacerdote y un hermano religioso? Todo esto y mucho más en este nuevo programa de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Antes que nada, un cordial saludo a los oyentes de Lo Inédito sobre los Evangelios. Como ustedes saben, el nombre del programa se inspira en la colección llamada Lo Inédito sobre los Evangelios, de autoría del fundador de los Heraldos, Monseñor João Scunamilho Clarías. La colección tiene 7 volúmenes y nos da una serie de comentarios magistrales sobre los Evangelios dominicales de los 3 años del ciclo litúrgico. Entonces, los oyentes habituados al programa pueden descargar el podcast en la website de Lo Inédito, esto es loinéditomultimedia.com, y próximamente también lo podrán hacer directamente en Radio María. Y paso a presentarles el panel de hoy desde San José de Costa Rica. Hoy participa del programa el padre Víctor Jiménez de los Heraldos del Evangelio. Salve María, padre Víctor. Salve María, don Gustavo. ¿Cómo está usted? Aquí, gracias a Dios, con mucho entusiasmo poder colaborar en este programa, en lo inédito de los Evangelios. El padre Víctor Jiménez es misionero en Centroamérica y está especialmente dedicado a las misiones con la juventud y con las familias. Y desde Bogotá, Colombia, se nos une ya un conocido del programa, el hermano Francisco Tobón de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Francisco. Salve María, hermano Gustavo. Gracias por invitarnos de nuevo al programa. El hermano Francisco, como ustedes saben, es especialista en redes sociales y apostolado virtual y cuida del tráfico de casi 1,5 millones de seguidores en las redes y websites de los Heraldos en Colombia. Qué multitud, hermano, continúa creciendo aquello. Bueno, sí, gracias a Dios día a día va creciendo. Hoy en día hay mucha sed de las cosas de Dios y de la Virgen. Y hoy entonces tenemos un evangelio fascinante realmente, que es el evangelio del quinto domingo del tiempo ordinario, que es el evangelio de la pesca milagrosa, ni más ni menos. Y el evangelio dice: en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Y para situar a nuestros oyentes justamente, podríamos comenzar quizás con el marco natural del lago de Galilea, que es realmente un lago hasta nuestros días absolutamente fabuloso. El color del agua, la ubicación geográfica, las montañas que lo rodean y también, por supuesto, la calma de esas aguas en las que el visitante siempre puede recordar que son las mismísimas aguas donde el Salvador caminó. Y es realmente un lugar absolutamente fabuloso. Y era también un centro de actividad y un centro de pesca, porque
justamente en esa zona tan árida, todos los habitantes se reunían allí por los peces y por justamente la posibilidad de alimentación y de trabajo. Entonces, Padre Víctor, ¿usted cómo ve qué era lo que más impactaba en ese momento en la figura de Jesús? Pues obviamente nuestro Señor siendo Dios, Él traía ese don, Él tenía ese don de conquistar a las personas y Él, además de un senso psicológico, un senso de las almas, un deseo de hacer el bien, Él atraía a todos hacia sí. Nuestro Señor Jesucristo predicando, eh, todos iban detrás de Él, atraerlos en un lugar como un lago, llevarlos para dar sus enseñanzas con algún hecho, con algunas palabras cerca de un lago, tiene algo todo providencial. Nuestro Señor se retiraba a veces para orar, enseñando, iniciando su vida pública, iniciando con ese deseo que tenía de hacer bien a las almas. Realmente maravilloso. Y nosotros como nos gustaría haber contemplado esa escena, contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, Monseñor John Clark en el comentario, él escribe, dice, más que por los prodigios y enseñanzas, el pueblo lo seguía debido a la extraordinaria atracción que nuestro Señor ejercía. El deseo de verlo, de oírlo, de estar cerca de él, hacía que los numerosos seguidores reunidos en la orilla del lago se apretasen alrededor de nuestro Señor, creando así una situación poco propicia para una predicación, digamos, ¿no? La multitud ahí, bastante difícil. Pero ahí justamente nuestro Señor recurre a las barcas, ¿no? ¿Por qué una barca, hermano Francisco? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, esto tiene un alto simbolismo. Y el hecho de que haya sido, que ahí queda claro que eran dos barcas, ¿no? Una barca era la de Pedro y otra barca era la de Zebedeo con sus hijos Juan y Santiago. Y nuestro Señor ha escogido la barca de Pedro y el enseñar desde la barca de Pedro, predicar desde la barca de Pedro. Ya es una señal que nuestro Señor da de la preeminencia que le quiere dar a Pedro dentro del colegio apostólico, que justamente vemos con este hecho cómo es un llamado a la vocación de ser, bueno, vocación es un llamado, ¿no? Ese es el sentido literal, vocare de latín, llamado. Justamente en este momento nuestro Señor les explicita a ellos la vocación, ese llamado, los llama a ser pescadores, pero de hombres. Y pues con este milagro, él, digamos, quiere corroborar su autoridad como Dios para darles esa vocación, llamarlos a salvar las almas. Y el hecho de montarse en la barca de Pedro ya tiene el simbolismo de que Pedro es el timón de esa iglesia que él va a fundar. Luego le va a decir, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Es una de las varias señales que hay en el Evangelio, como él sobre los demás apóstoles, a Pedro le quería dar ese papel de cabeza, de líder, de vicario. Y por eso se hace esa analogía de la iglesia como la barca de Pedro, porque la iglesia es dirigida, es gobernada por Pedro y sus sucesores, los papas. Se podría decir que ya estaba todo suficiente, ¿no? Toda la escena más encantadora posible, ¿no? La embarcación meciéndose en el vaivén de las olas, el propio creador del cielo y de la tierra, Dios encarnado, instruyendo a la multitud, pero no paró ahí, ¿no? Ahí en determinado momento, cuando nuestro Señor acabó de hablar, le dice a San Pedro, rema mar adentro y echad las redes para pescar. ¿Qué pasó en ese momento, padre? Porque San Pedro había estado pescando, ¿no es cierto? Por una noche, parece. Exactamente, imaginémonos el cansancio de todos estos hombres que durante toda la noche en vela, tirando las redes, el cansancio físico y también mental de no tener ningún fruto. Nuestro Señor está queriendo mostrar que en todo apostolado, y la iglesia siempre lo ha hecho así, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque Dios nos pide, pero saber que depende completamente de su voluntad, de su providencia, de su gracia, para nosotros dar frutos. Nuestro esfuerzo tiene que estar siempre, y a pesar a veces del cansancio, nuestra perseverancia. Y eso es lindísimo ver cómo nuestro Señor, utilizando aquel cansancio, todo esfuerzo que habían hecho durante la noche, nuestro Señor les dice, rema mar adentro. Y ellos le obedecen. Lo bonito también es ver cómo ellos le obedecen a pesar de tenían experiencia, saber que
el mar no estaba para peces, no. Si ya habían intentado la noche es porque ya habían utilizado el mejor horario, porque ya habían utilizado el mejor lugar, porque ya su experiencia les decía. Sin embargo, ellos obedecen a nuestro Señor, que eso es lo más importante, una obediencia siempre a la iglesia, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo por medio de la iglesia que Él ha instituido. Podemos ver también la fe con que ellos obedecen a nuestro Señor, la obediencia, la humildad, también es importante. Simón Pedro tenía un gran llamado y ese gran llamado le exige de él fe, le exige también humildad para la gran misión que Dios, nuestro Señor, le estaba queriendo dar. Y aquí hay un aspecto también que Monseñor John Clare resalta, inclusive basado en otros autores de gran peso, que hablan sobre la docilidad. ¿Cuál sería el papel de la docilidad en nuestra vida? Porque la fe la vemos muchas veces y llega un momento en que nos vemos confrontados con una situación difícil que nos pide flexibilidad, que nos pide docilidad y ahí nos trabamos un poco, ¿no? La docilidad es confianza en Dios, la docilidad es humildad, la docilidad es realmente querer hacer las cosas por amor a Dios. Es un paso en la vida espiritual que muchas veces nos hace falta y es un paso en la vida espiritual que nosotros todos tenemos que dar por ese deseo de hacer las cosas por amor a Dios, por ese deseo de que Dios actúe en nosotros. La docilidad también nos va a pedir a veces sacrificios y a veces mayor sufrimiento y a veces un deseo de hacer las cosas por amor a Dios. La docilidad en nuestra vida, que es un ejemplo que nosotros podemos sacar aquí de San Pedro, de todos, San Juan, Santiago, San Andrés que también estaba, todos ellos fueron dóciles a la voz de nuestro Señor. Nuestro Señor le pedía algo que tal vez era irrazonable o con falta de experiencia según nuestra falta de confianza en Dios. La docilidad nos hace realmente a veces conseguir lo que Dios quiere en nuestras almas. Y me parece muy lindo, hermano Gustavo, y que Monseñor Loyola ahí lo resalta, cómo Dios dispone las cosas de tal manera. Eso es una lección además para la vida nuestra. Él dispone las cosas de tal manera que tengamos ciertos fracasos y experimentemos nuestra propia insuficiencia para ahí tomar esa actitud de docilidad con relación a Dios y saber que material y espiritual y moralmente en todo dependemos de Dios y estamos en las manos de Él. No todos tenemos la vocación de ser apóstoles, cada uno tiene la vocación que tiene, pero todos tenemos una vocación. Pero Dios que nos llama a esa vocación nunca nos niega los medios necesarios para cumplir esa vocación. Entonces, ¿cómo tenemos que tener esa actitud de humildad, de saber que esos medios nos los da Él y de docilidad, reconocer nuestra propia insuficiencia y cómo Dios es ese Padre amoroso y Él hace un paralelo con lo que es el instinto materno, como una madre da la vida por sus hijos, hasta el instinto animal lo encontramos en el ejemplo de la gallina, que nuestro Señor mismo lo usa, cuando se sale de Jerusalén ese jueves santo, y de Jerusalén, Jerusalén, yo quise acogerte como una gallina acoge sus polluelos. O sea, él mismo hace ese paralelo, de ese ejemplo lindo de instinto materno, y si eso es en un animal, en el ser humano es mucho más, mucho mayor, ese amor, ese desvelo desinteresado llevado hasta el sacrificio ciego de una madre por sus hijos. Y Dios, por así decir, es madre, Él es la maternalidad. Esa maternalidad es un reflejo de su amor providente por los hijos. Y en este episodio vemos eso, ¿no? Como el primero lo lleva a una circunstancia de que tiene que reconocer de haber pescado toda la noche y no haber conseguido nada con sus esfuerzos humanos. Se encuentran cansados, se encuentran frustrados, ¿no? Exacto, pero cuando Él quiere, les dice, remen mar adentro, o sea, tengan osadía, láncense, algo aparentemente absurdo, obedezcan que llegó mi hora. Ellos obedecen, lancen la red y ahí la red se revienta, que tuvo que venir el otro barco a ayudarle. Entonces, como Dios nos da cuando es la hora de Él, y eso es lo que tenemos que saber discernir, nos da en abundancia los medios materiales, porque lo que Él les dio fue peces en abundancia. O sea, como Dios nunca abandona a sus apóstoles y nunca abandona a nadie en el camino de su vocación. Nos da los medios materiales y sobre todo nos dará los espirituales, porque si hizo ese milagro
y después les llama a ser apóstoles, ser pescadores de almas, Él en el momento que Él lo decida, Él nos dará almas abundantes a aquellos que hacen apostolado. Y no solamente es un sacerdote o somos nosotros como misioneros, sino que cada uno de los oyentes que sea laico, es una madre en su hogar, es una persona en el lugar de trabajo. Todos debemos de hacer apostolado y atraer las almas a Dios. Todos tenemos que pescar almas para Dios. Lindísimo. San Pedro dice aquí, por tu palabra echaré las redes. Interesante, es lindísimo. Interesante como Monseñor después dice, practica un acto de obediencia perfecta, pues conociendo su oficio no sigue su propio juicio. Cumple la orden recibida inmediatamente, atributos imprescindibles de un apóstol auténtico. Ya nuestra Señor estaba formando a aquellos apóstoles que iban a cambiar la faz de la tierra, sobre la cual iba a fundar aquella iglesia. Hay un aspecto también que muestra mucho la flexibilidad y está en el métier del pescador, ¿no? Que, claro, pescaban durante toda la noche y sacaban las redes y ahí había que lavarlas, ¿no? Nudo por nudo, parte por parte. Y parece que cuando habían terminado de hacer todo eso, ahí nuestro Señor llega y les pide otra vez tirarlas, ¿no? Y eso, bueno, ahí el pescador piensa, uy, voy a tener que lavar otra vez todas las redes. Pero bueno, si el maestro dice, lo hacemos, ¿no? Exacto. Pero también es bueno nosotros analizar que a pesar de todo ese esfuerzo que pide nuestro Señor, los frutos ellos ni siquiera se lo esperaban. Aquellas redes, verlas, repletas, tal vez nunca habían tenido esa experiencia y solamente fue por la obediencia y la docilidad que ellos siguieron de nuestro Señor. Aquí un padre jesuita, Maldonado, citado en los comentarios, dice, si en toda la noche no había pescado nada, nuestro Señor quería demostrarle a San Pedro que era inútil todo su esfuerzo sin Cristo, como lo son todos nuestros trabajos humanos sin la gracia divina. Y eso un poco nos lleva a un acto de humildad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? La humildad tiene que estar presente siempre en todo lo que hagamos. Podemos nosotros prepararnos, pero sin una obediencia a Dios, sin una humildad con respecto a sus designios, no vamos a conseguir ningún fruto, no vamos a conseguir nada por nuestras fuerzas, porque nosotros somos solamente nosotros, con todas nuestras debilidades y miserias. En cambio, una obediencia perfecta, con una docilidad siempre, conseguimos las grandes cosas que Dios quiere lograr. Y ahí está la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ya de alguna forma había preparado, como Monseñor Juan siempre dice, ya nuestro Señor, conociendo lo que iba a suceder desde toda la eternidad por ser Dios, ya Él estaba sacando una enseñanza para todos nosotros, incluso 2000 años después de aquella pesca milagrosa. Como enseña San Agustín, todo es gracia, o sea, nadie puede practicar el bien, practicar los mandamientos, cumplir su vocación sin el auxilio de la gracia divina, que es una fuerza sobrenatural que Dios nos da, que los hombres no tenemos, necesitamos de esa funcional que Dios nos da, que es la gracia para cada uno cumplir la vocación. Y la gracia es Dios el que nos la da. Dependemos para todo de la gracia. Todos, todo el mundo tiene que tener una actitud de humildad porque no logramos ni siquiera practicar los mandamientos sin el auxilio de la gracia, mucho menos llevar las cruces que Dios nos da y cumplir cada uno su vocación. Monseñor Juan coloca aquí en este comentario del Evangelio, dice, el Salvador quería dejar consignado la misión de salvar las almas, pero en la que el apóstol figura como un mero instrumento. Cita un trecho también de San Juan, separados de mí no podéis hacer nada. Y es eso mismo, es ese deseo de hacer las cosas, pero sabiendo que todo depende de Dios, sabiendo que una obediencia y una docilidad, una humildad, es necesaria para realmente producir frutos, porque somos meros instrumentos. Ahora, cuando nos deparamos con una misión grande o con un llamado de Dios, ocurre algo muy humano que le ocurrió al propio Simón Pedro, que se llenó de terror, se llenó de pánico, ¿no? Y nuestro Señor siente la necesidad de calmarlo, ¿no? Y decirle, no temas. ¿Por qué se da eso, Padre? ¿Qué ocurre con nosotros que Dios nos llama en su generosidad y nosotros muchas veces, ¿no? nos da miedo? Porque son llamados, son vocaciones más altas que nuestra propia naturaleza. Estamos nosotros tocando con la naturaleza divina que es la gracia. Y al nosotros conquistar gracias para los demás, nosotros podemos decir, bueno, yo todavía tengo que conquistar gracias para mí todavía y Dios me está llamando para conquistar más almas para Él. El llamado, la vocación es más alta de nosotros que nosotros mismos. Entonces ahí nosotros podemos ver
la grandeza de Dios y la miseria nuestra. Ahí entonces se comprende mucho la actitud de San Pedro. Humildad también, y en reconocer, soy un pecador. Lo único que nuestro Señor le corrige es ese apartarse de mí, porque nosotros más bien tenemos que acercarnos a Él para ver que el llamado que Él está colocando en nuestras almas es puesto por el mismo Dios. Si Dios coloca ese llamado, Dios también va a dar las gracias. Eso es algo que tal vez San Pedro no comprendió en ese momento, por eso dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Somos pecadores, pero al revés, tenemos nosotros que conseguir el apoyo de Dios nuestro Señor, saber que Él nos está llamando a una vocación alta. Todos nosotros, no importa si somos sacerdotes, laicos, todos nosotros estamos llamados a hacer un apostolado por Dios nuestro Señor. Sin embargo, el mismo Dios nos va a dar los instrumentos para cumplir con aquel llamado. Entonces, Padre Víctor, como lo que usted nos explica tan bellamente, Simón Pedro podría haber dicho, acércate de mí, Señor, ¿no? Acércate a mí, Señor, que soy pecador. O mejor dicho, no deje que me aparte de ti para cumplir con aquella misión porque soy pecador. Hay un puntito interesante, hermano padre, que Monseñor también dio cuenta, que es un detalle, o sea, pero el Evangelio es rico en este tipo de detalles, y él resalta cómo nuestro Señor ya había hecho delante de los apóstoles, porque esto fue el comienzo, digamos, de la vida pública de nuestro Señor. Él recién los había llamado a ser sus discípulos, ahora ya los llama a ser sus apóstoles. Él había operado el milagro de las bodas de Caná, que fue la transformación del agua en vino. Entonces fue un milagro con una materia del reino mineral. Ahora él hace ya un milagro en el reino animal. O sea, él paulatinamente, en una divina pedagogía, digamos, va mostrándole a los apóstoles paulatinamente el poder que él tiene sobre todas las categorías de las criaturas. Luego resucitará muertos, ya seres humanos, en fin. Entonces, para mostrar cómo él tenía dominio sobre todos los elementos de la naturaleza, una manera de ir mostrando también a los pocos su propia divinidad. Entonces, concluyendo un poco este primer segmento del comentario del Evangelio, no sé si les gustaría pasar a la conclusión que Monseñor John Clare da, porque la pesca milagrosa viene a ser un llamamiento para todos los siglos. Y él dice, el eco del encargo confiado a los apóstoles en la orilla del lago de Genesaret, transformarse en pescadores de hombres, repercute a lo largo de los siglos y llega hasta nosotros, convocándonos a la misión de trabajar para la gloria de Dios y de la Iglesia, seamos clérigos, religiosos o seglares. ¿Qué es necesario para corresponder a una misión tan superior a nuestras capacidades? El propio Maestro nos responde a través de San Pablo. Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Cuantos más incapaces nos sintamos para cumplir la vocación para la cual Dios nos llama, mayor debe ser nuestra confianza en el poder de la voz que nos convoca. Viendo una actitud de humildad y llena de fe, nuestro Señor realiza entonces la pesca milagrosa y deja patente que los resultados no dependen de las cualidades ni de los esfuerzos humanos. Él confunde a los fuertes de este mundo y conduce a los débiles a la realización de obras grandiosas. Duc in altum, ¿no es cierto? Rememos mar adentro. Tenemos que confiar en Dios y ser dóciles a su voz, a su gracia, a lo que Él nos pida siempre. Entonces, pasemos a una pausa musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio y enseguidita retornamos con el próximo segmento del programa, que es noticias del acontecer de la Iglesia y del mundo. Enseguidita retornamos. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Brasileiros em preces e cantos, vamos todos Jesus aclamar. Rei dos homens, dos anjos e santos, nós vivemos presente em altar. Viva Cristo na hóstia sagrada, nosso Deus, nosso pão.
Retomamos entonces en el segundo segmento del programa con las noticias del acontecer de la Iglesia y del mundo. Y tenemos la primera noticia y que viene justamente de Colombia y se trata de la devoción al Señor de los Milagros. Hermano Francisco, ¿qué nos cuenta de esta devoción tan linda? Bueno, esta es una devoción de las más difundidas en Colombia, el santuario del Señor de los Milagros en la ciudad de Buga, que queda al suroriente del país, que es el santuario más frecuentado en toda Colombia. Y mire que Colombia tiene varios santuarios célebres. Bueno, ahora estoy en duda, yo creo que el Divino Niño en Bogotá ya lo sobrepasó, pero si no es el primero, entonces es el segundo después del Divino Niño, que ha ido creciendo más en los últimos años, ¿no? Pero es una historia muy linda de un Cristo de un origen milagroso, que tiene una historia portentosa. Fue por el año 1580. Hasta hoy en día es una ciudad pequeña. En esa época de la colonia era un pueblo, un caserío. Y una mujer humilde que tenía su sustento lavando ropa en el río Guadalajara, pasa ahí al lado de la ciudad. Entonces, la señora lavaba ropa, esa era su profesión, la señora humilde, vivía en una casita muy, muy humilde a la orilla del río. Y la señora muy piadosa, entonces ella deseaba mucho tener un bello Cristo. Y en esa época era célebre la Escuela de Arte Quiteña de Quito, donde habían escultores fabulosos, varios de ellos fueron célebres y de imaginería católica. Entonces ella quería recoger un dinerito y fue ahorrando su dinero para encargar un Cristo bien bonito a la ciudad de Quito. Y un día iba por la calle, ahí de la ciudad de Buga, y vio que unos soldados llevaban a la cárcel a un señor. Y el hombre iba llorando y pidiendo clemencia a los gritos, diciendo: pero por el amor de Dios, no me lleven a la cárcel, que tengo una familia para sustentar, tengo tantos hijos, yo voy a pagar esa deuda, yo prometo que la pago. Claro, el hombre lo estaba metiendo a la cárcel por deudas. Entonces la mujer se conmovió y caritativa fue y preguntó: bueno, pero este señor, ¿cuánto es lo que debe? No, él debe tanto. Y era justo la suma que ella tenía reunida para comprar su Cristo, para encargar el Cristo a Quito. Era exactamente la suma que ella había ahorrado hasta ese momento. Entonces, en un acto de generosidad y de caridad, ella dijo: no se preocupen, yo pago la deuda de este señor, déjenlo suelto. Trajo el dinero, pagó la deuda, al hombre lo soltaron. Pero la señora se quedó sin su Cristo, entonces ella tenía que comenzar a ahorrar dinero que había ahorrado durante meses o años. Pero bueno, hizo ese acto de desapego por la caridad con este hombre. Y un buen día estaba lavando la ropa en las orillas del río, sobre las piedras del río, y de repente vio que había algo brillante que era arrastrado en el fondo del río. Entonces pues, le llamó la atención porque era algo que brillaba con mucha intensidad. Entonces se acercó, metió la mano, lo cogió, pensando que era una joya que se le ha caído a alguien, en fin, algo metálico de oro. Y cuando fue a ver, era un pequeño Cristo que sobrenaturalmente brillaba. Entonces ella encantada vio cómo era un premio que Dios le enviaba por su acto de desapego y de generosidad. Entonces lo llevó con devoción y piedad a su casita, a su ranchito, y bueno, le rezaba con devoción: esto es un regalo que Dios me mandó del cielo. Y cuando salía a trabajar lo metía en una cajita. Pero para sorpresa de ella, algún día que rezó con él, lo fue a guardar, el Cristo no cabía en la cajita. Y ella dijo: pero qué raro, si siempre lo he guardado aquí, ¿qué pasará? Bueno, entonces consiguió una caja más grande y lo siguió guardando en la caja más grande. Llegó un momento en donde esa caja más grande no le cabía tampoco, o sea, el Cristo estaba creciendo, algo impresionante. Entonces el Cristo fue creciendo, entonces ella: ¿será que estoy volviéndome loca? ¿Qué será? Le comentó a sus vecinos, y los vecinos fueron al lugar y constataron que el Cristo iba creciendo. Y el Cristo creció hasta tomar el tamaño que tiene hoy en día, que es, no sé exactamente, es un poco más de 1 metro. No llega a ser el tamaño natural, pero es 1 metro y poco, 1,20 m más o menos era el Cristo. Y entonces se regó la voz por el vecindario y el ranchito de la señora se convirtió en una verdadera capilla. Y algún día lo quisieron sacar y resulta que no cabía por la puerta. Entonces, prueba más de que era milagroso. Bueno, al final, no sé, abrieron un boquete en la puerta, lo sacaron y la devoción se fue difundiendo por
por toda la comarca. Pero entonces algunas personas sacaban pedacitos del Cristo y lo llevaban como reliquia. Entonces el Cristo artísticamente no es tan perfecto, porque le arrancaban pedazos y además como era chiquitito, era pequeñito, cuando usted coge un Cristo de un pequeño, de un rosario pequeño, usted lo agranda al tamaño natural, pues no va a tener mucho detalle, porque por ser pequeño, pues son trazos muy sumarios. Entonces, al final eso llegó a oídos del obispo. El obispo en ese momento era de la ciudad de Popayán, que queda pues lejos del lugar, era la colonia, las diócesis eran muy grandes, y que era un Cristo muy feo, al cual la gente le rezaba, que eso será católico, será verdadero, será, en fin, va. Entonces el obispo mandó un visitador, un sacerdote, para que examinara el hecho. Y el sacerdote llegó y apenas vio un Cristo que no era tan bonito, dijo, no, esto es pura superstición, quemen el Cristo. Mandó a quemar el Cristo. Entonces hicieron una fogata en un lugar, en una plaza ahí pública, y todo el mundo, todos sus devotos consternados, pero bueno, obedeciendo la autoridad eclesiástica, tiraron el Cristo a las llamas y oh milagro, otro portento, el Cristo no se quemó y comenzó a sudar. Ahí todo el mundo corrió a sus casas, trajeron algodones y jugaron el sudor del Cristo, que era como un aceite. Entonces ahí el sacerdote se dio cuenta que era algo milagroso y bueno, ahí lo sacaron. El Cristo se oscureció hasta hoy en día, su color es prácticamente es negro, por eso, porque en fin, pasó por las llamas, pero no se consumió. Y bueno, allá le construyeron una capilla y hoy en día es una basílica gigantesca que es visitada diariamente por miles de personas. Y un hecho interesante es que lo han analizado científicamente, han analizado el Cristo, y el Cristo no es hecho ni de madera, ni de piedra, ni de yeso. ¿Sabe de qué está hecho el Cristo? El Cristo está hecho de sedimento de río, o sea, las arenillas, el limo, que es lo que arrastra el río en el fondo, que son piedrillas, arenillas, ramitas, en fin. Ese es el material con el cual está hecho el Cristo. Y hay un museo donde hay una cantidad de milagros. Uno célebre fue que un día un sacerdote en medio de la misa, delante del Cristo, y delante de cantidad de fieles, un sicario se lanzó con un puñal de marca alemana, lo dejan bien claro, porque de buena calidad, un puñal gigantesco que está en el museo, y en el momento en que el hombre le lanzó la puñalada al sacerdote que estaba en elevación, el cuchillo se partió en 3 pedazos, y al sacerdote no le pasó nada. Y en fin, hay cantidad de milagros que, bueno, ya en otra ocasión los contamos, pero por lo menos esa es el origen milagroso del Señor de los Milagros de Buga, porque pues en Perú hay otro Señor de los Milagros célebre, en Argentina, en otros lugares hay, pero este es el Señor de los Milagros de Buga en Colombia. Lindísimo realmente. Bueno, esperemos que esa devoción no haga sino crecer todos los días y a lo largo de los meses y los años. También tenemos una noticia muy tierna inclusive, que es la Infancia Misionera recauda 16 millones de euros en todo el mundo para apoyar la evangelización. Y es un despacho que nos llega desde Madrid y dice que los niños de la Infancia Misionera, creo que todo el mundo los conoce, no son simplemente niños de muy corta edad. Los niños de la Infancia Misionera en todo el mundo oran y trabajan por las necesidades de otros niños en territorios de misión. Y ese compromiso es mucho más que simbólico, como lo hizo saber el director de las Obras Misionales Pontificias en España, el padre José María Calderón, durante la presentación en la ciudad de Madrid de la Jornada de Infancia Misionera que se celebrará el próximo 27 de enero. Probablemente cuando este programa salga al aire ya estará en pleno proceso. Pero, según el sacerdote, la Infancia Misionera en todo el mundo realizó aportes de más de 16 millones de euros en todo el mundo durante 2017, de los cuales España aportó cerca de 3 millones. Entonces son 2.600 proyectos misioneros en los que se benefician directamente niños y niñas en territorios de misión, y es curiosísimo que semejante cantidad astronómica ha sido recaudada por los propios niños. Realmente muy elogiable y muy digno de mención. Y ahora pasamos a una noticia bastante polémica. Se profundizan las tensiones entre la Iglesia y las autoridades civiles en las Islas Fiji, como por el nombramiento forzado de directores en escuelas católicas. Me parece una noticia interesante de ser comentada porque es un hecho que me parece parabólico de
de lo que está aconteciendo con la Iglesia en muchos países del mundo, no solamente con sus instituciones educativas, como vamos a ver, sino con instituciones de salud y otras instituciones que la Iglesia posee y con las cuales hace su apostolado. Entonces, esto aconteció en las Islas Fiji, que es una ex colonia británica, en el Pacífico Sur, ahí cerca de Australia. El arzobispo de Suva, Fiji, Monseñor Peter Lloyd Chong, citó a los directores sin diligencia por el agravamiento de la intervención estatal sobre la administración de las escuelas católicas. ¿Qué acontece? Que subvenciona como el 80% de las escuelas privadas y la Iglesia Católica tiene varios colegios, varias escuelas que reciben esta subvención del gobierno. Entonces, de una manera abusiva, el gobierno decidió destituir a los rectores, que son religiosos, de comunidades, en fin, los sacerdotes que dirigen estos colegios, y el gobierno los destituyó y puso en su lugar rectores que no son católicos, por el hecho de ellos financiar la institución. Entonces, esto está aconteciendo en varios países del mundo. Hoy en día que hablamos tanto en fin, tanto se ha exaltado la libertad, pero a la Iglesia Católica se le coarta cada vez más su libertad de acción. O sea, es absurdo que un colegio católico donde se da una enseñanza católica, donde los padres de familia ponen sus niños a estudiar ahí, porque saben que van a recibir instrucción católica, y se ponga ahí a un rector que pertenece a otro credo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y lo mismo está aconteciendo incluso con instituciones de salud, hospitales que la Iglesia administra, o ancianatos o orfanatos, donde gobiernos con ideologías morales que son contrarias a la Iglesia Católica quieren imponer normas que contrarían la conciencia de los católicos. El Monseñor Peter Lloyd Chong, el arzobispo aquí de esta ciudad de las Islas Fiji, está incluso llamando a los católicos a un acto de desobediencia civil, y también pues va a adelantar acciones legales y todo para impugnar esa medida. Entonces esperemos que esta convocatoria de Monseñor Lloyd tenga buena acogida y la Iglesia Católica siga gozando de libertad de acción en lo que se refiere a la educación de los jóvenes y de los niños. Pasamos a otra noticia, de esta vez del otro lado del mundo, y vamos nuevamente a los Estados Unidos, pues se prepara en los Estados Unidos la Semana Nacional del Matrimonio. Con sede en Washington, el próximo 7 de febrero comenzará en los Estados Unidos la Semana Nacional del Matrimonio, y es una iniciativa animada por el Comité de Vida Laical, Matrimonio, Familia y Juventud de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. Se extenderá hasta el 14 de febrero en el simbólico día de San Valentín, con el objeto de promover el sacramento del matrimonio y la familia. Pues sí, siempre lo que sea promover los valores cristianos y aquella raíz que nos define como católicos, la institución de la familia cumple un papel muy importante. Y aquí, como dice el mismo presidente del comité, Monseñor Charles Caput, dice: cada año es una oportunidad para poner la atención en la construcción de una cultura de la vida y amor que comienza en el apoyo y la promoción del matrimonio y la familia. Con esto él quiere dar ese mensaje de unión, de unidad, de deseo de que se le dé la atención a las familias y de luchar por la vida. Luego pone como lema también: matrimonio hecho por una razón. Obviamente Dios, al crear al hombre y la mujer, los une también como matrimonio, y tiene una razón específica dentro de la vocación, dentro de este llamado que todos tenemos como iglesia también. Dice también: habrá un retiro virtual para parejas que tiene como por objeto ayudar a los esposos a reflexionar sobre el plan de Dios a través del sacramento del matrimonio. Y es un llamado a la oración por la vida, el matrimonio y la libertad religiosa. Un momento bonito realmente que la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos está haciendo este llamado para realmente unir a las parejas, a los matrimonios en ese momento de oración, de vida matrimonial. Y es necesario destacar que hay recursos online, inclusive para los oyentes que les interese, y se los recomendamos. Uno se llama foryourmarriage.org, que debe ser ciertamente el site en inglés, y su versión en castellano, portumatrimonio.org.
www.matrimonios.org, y son recursos justamente para matrimonios, para parejas que se están preparando para el matrimonio. Pasamos entonces a otro espacio musical y enseguida volvemos con las preguntas de los oyentes y las respuestas de nuestros panelistas. Un momento y ya retornamos. Ave Maria Stella, Dei Materarum, atque semper virgo, felix celi vole, sumen silud nos in pace, mutanse venom. Salve vingare eis, profer lumen ceces, mala nostra pelle, bona cuncta vos, bonus trates ematem, sumat crede preces, libro nobis natus, tulites et Virgo singularis inter omnes mitis, nos culpi solutus, mites facet casus, vitam resta pura, Sit laus Deo Patris, sumo Christo Deus, Spiritui Sancto, tribus honorum. Y ahora pasamos al tercer segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y respuestas. Y aquí justamente respondemos a las preguntas de los oyentes que nos envían. Próximamente tendremos un email directamente conectado con el site de Radio María. Y por ahora estamos utilizando info@loineditomultimedia.com. Entonces, quienes deseen enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, pueden hacerlo. Y la pregunta que tenemos hoy es: ¿cuáles son las razones por las que se puede anular un casamiento? Y esta es una pregunta un poco candente, porque a veces nos parece que la anulación de un casamiento es algo, bueno, una especie, no sé, muchos católicos piensan que es una especie de divorcio, pero que fue arreglado con la iglesia. Entonces nadie mejor que el padre Víctor para contestar esta pregunta. Entonces, padre, ¿cuáles son las razones por las que decididamente se puede anular un casamiento? Muy bien, primero tenemos que tomar en cuenta que todo matrimonio celebrado, pues tenemos que presumir que es válido mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna duda, ya sea porque parte del proceso a la hora del matrimonio, ya sea la preparación que tuvieron los novios, etcétera, pudo haber algún defecto de forma, o hubo algún impedimento o algún vicio de consentimiento, más o menos son los principales puntos que pueden hacer que aquel matrimonio no sea válido. ¿Eso quién lo va a definir? Es un tribunal eclesiástico
toda diócesis usted puede acudir a una autoridad para preguntar bien el proceso, porque hay que abrir un proceso de nulidad. Es un proceso que va a tardar tiempo, la iglesia va a estudiar todos los casos y ahí sí se van a ver lo que pudo haber ocasionado una nulidad de aquel matrimonio. O sea, que por alguna razón ya no están viviendo juntos, se dan cuenta que hubo algo que sucedió antes del matrimonio que no va o no hizo posible que ese matrimonio fructificara, por lo cual la iglesia declara que no es válido, que nunca hubo matrimonio, por eso se llama nulidad del matrimonio. Como dice usted, no es un acto de divorcio que se da dentro de la iglesia, sino que jurídicamente, tenemos que verlo jurídicamente, se declara nulo el matrimonio desde el inicio. Hay varias nulidades, son realmente bastantes, pero pueden ser por causas jurídicas, qué sé yo, un vínculo, un impedimento de vínculo anterior, disparidad de cultos, orden sagrado, obviamente, un impedimento con orden sagrado, alguien que ya haya hecho voto público, perpetua castidad en un instituto religioso, etcétera. También tiene que haber una conciencia clara de lo que se está haciendo, conciencia de fidelidad, una conciencia de indisolubilidad del matrimonio, que todo eso va a estar ligado. Cuando se habla en materia de nulidad del matrimonio, siempre van a surgir muchas dudas. Lo mejor siempre, lo que se va a aconsejar a cualquier persona que tenga dudas al respecto, es acudir a algún sacerdote, acudir a su párroco, acudir al tribunal eclesiástico para que le aconseje, le indique qué es lo que debe hacer. Siempre hay muchas situaciones en las que nosotros podemos quedar en la duda. Lo mejor es siempre acudir a una autoridad para saber que me indique qué puedo hacer. El primer paso también, obviamente, es acudir al confesor, preguntar al padre, mire, tengo dudas, tengo esto. Ahí ya le puede indicar cuál va a ser el siguiente paso que debe hacer, acudir al tribunal eclesiástico. Muy bien, padre, clarísimo. Esto seguramente lo podríamos profundizar un día en un programa solo sobre esto también, ¿eh? Realmente está muy, pero muy interesante. Claro, es que esto es realmente para mucha discusión, para mucho que podemos hablar. No nos metemos en todos los impedimentos que hay, en todas las razones de la nulidad, porque son muchas y cada una se divide también. Entonces, esto genera muchas preguntas. Como les digo, lo mejor es buscar a alguien que nos pueda aconsejar. Me parece interesante, padre, comentar que todas estas disposiciones de la Iglesia en esta materia no son un capricho de la propia Iglesia, sino que son criterios jurídicos, porque el matrimonio en su esencia es un contrato de derecho natural. El matrimonio es Exactamente. un contrato entre los cónyuges. Que Y como todo existía, contrato en cualquier legislación civil tiene una serie de condiciones. Y si hay un vicio en el consentimiento de las personas que realizan el contrato, o hay un vicio en la materia del contrato o en la forma, ese contrato es inválido, nunca existió, es nulo. Entonces, el exactamente. matrimonio también, como todo contrato, claro, con sus características propias, tiene una serie de causales de nulidad, que si no se cumplió con ciertos requisitos, ese contrato no fue válido, nunca No fue existió. válido. Y normalmente son nulidades que hay por defecto de forma, o sea, cómo fue celebrado el matrimonio, quién era el ordinario del lugar, etcétera, cuáles eran los permisos que tenía el sacerdote, nulidad por vicio de consentimiento. Aquí entran bastantes, entre incapacidad para asumir las obligaciones, la calidad, la cualidad de la persona, y también las nulidades derivadas por impedimentos que ya las personas tengan. Esto, por ejemplo, alguien raptado, pues obviamente no va a cumplir con un matrimonio legítimo. Y esto, como dice el hermano Francisco, es un defecto y una causa, o sea, en una entrega y un consentimiento. Todo lo que esté ahí, de alguna forma, viciado en esa entrega y en ese consentimiento, puede provocar una nulidad en ese matrimonio. Branca de Oakville pregunta, curiosamente, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y un hermano religioso? Por ejemplo, también en los Heraldos del Evangelio, pero hay muchos otros institutos que tienen eso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que podemos darle a la señora Branca? Bueno, esa es una pregunta que yo con frecuencia escucho. Como hermano que soy de los caballeros, de los heraldos del Evangelio, es que aquí en Colombia nos dicen caballeros de la Virgen. Muchas veces las personas se dirigen a nosotros, hermanos que no somos sacerdotes,
y nos dicen padre, padre por aquí, padre por allá. Entonces, no, es que yo no soy padre, yo soy hermano, pero claro, estoy vistiendo un hábito religioso y dice, ah, pero ¿cómo así? Entonces como que se les cruzan los cables, pero usted no es padre, pero entonces ¿por qué tiene ese hábito? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, la iglesia se compone por el clero secular y el clero regular. El clero secular son los sacerdotes, aquellos que han recibido el sacramento del orden que nuestro Señor instituyó. Los primeros sacerdotes que los ordenó directamente él fueron los apóstoles, que eran la plenitud del sacerdocio porque eran obispos. El obispo es la plenitud del sacerdocio, él tiene todas las prerrogativas del sacerdocio. Después la iglesia creó los presbíteros, los diáconos. Pero entonces el sacerdote es el que recibió el orden sacerdotal y tiene la potestad de administrar los sacramentos. Entonces puede celebrar matrimonio, puede confesar, puede el bautismo, la extrema unción. Esos son funciones propias de un sacerdote. Ahora, con el tiempo en la iglesia fueron surgiendo las comunidades religiosas, que son un grupo de personas que abandonan el mundo, siguen los consejos evangélicos de nuestro Señor que se resumen en la pobreza, castidad y obediencia, viven en ese régimen de castidad, pobreza y obediencia en comunidad, sometidos a un superior, siguiendo un reglamento, un orden de costumbres, una regla, unas constituciones, y es una comunidad religiosa. Los miembros de esa comunidad religiosa son religiosos, pero no tienen que ser sacerdotes. Entonces, una cosa de la comunidad religiosa, de los que viven en esa comunidad, con ese régimen de pobreza, castidad y obediencia, y otra cosa es el sacerdote que recibió el orden sacerdotal. Son dos conjuntos distintos. Pero como le enseñaban a uno en las matemáticas de primaria, cuando le hablaban a uno de conjuntos, hay la conjunción de conjuntos. Hay ciertos conjuntos que algunos elementos de los dos conjuntos son comunes. Entonces eso acontece, que hay algunos sacerdotes que recibieron el orden sacerdotal que hacen parte de una orden religiosa, pero no todos los sacerdotes hacen parte de la orden religiosa. Los párrocos, generalmente los diocesanos, que llamamos diocesanos o seculares, el clero secular, son los sacerdotes. Ellos no hacen parte de ninguna comunidad, están en su parroquia, administran los sacramentos. Ahora están las comunidades, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los carmelitas, que no tienen que ser sacerdotes para ser miembros de la comunidad, tienen que ser religiosos, seguir el reglamento, vivir en comunidad con obediencia, pero muchos de esos miembros de órdenes religiosas son también sacerdotes, son ordenados sacerdotes. Entonces el hermano es el que es religioso, vive en comunidad, en régimen de pobreza, castidad y obediencia, sometido a un superior con un reglamento, pero no es sacerdote, pero consagró su vida a la evangelización, al carisma que tenga esa orden, es un hermano. Y el sacerdote es el que, en el caso de los heraldos del Evangelio, es el que además de ser miembro de los heraldos del Evangelio, de vivir el carisma, comunidad y todo, es ordenado sacerdote y tiene la potestad de administrar los sacramentos. Entonces, una cosa es el sacerdote, otra cosa es el hermano o el religioso. Ahora, los sacerdotes de las comunidades religiosas, además de ser sacerdotes, pues también son religiosos. Y los sacerdotes que están en las parroquias, la mayoría de ellos, dependen del obispo, no hacen parte de ninguna comunidad y son sacerdotes, administran los sacramentos. Algunos de ellos serán de una orden religiosa, porque algunas órdenes religiosas administran parroquia. Entonces, no sé si está claro, son dos conjuntos distintos, los religiosos y los sacerdotes, son dos cosas distintas. Muchos sacerdotes son religiosos, no todos. De los religiosos, muchos religiosos son sacerdotes, no todos. No sé si está clara espero que haya estado clara la explicación. Claro, claro. No, no, es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Tiene varios elementos, varios miembros, varias partes dentro de la integridad del todo. Bueno, y con esto entonces llegamos al segmento final de nuestro programa del día de hoy y pasamos a la sugerencia de la semana, que viene a ser una website o un libro o un podcast o alguna fuente de doctrina católica que nos haya gustado y que podemos recomendar para el bien espiritual de las personas. Comenzamos con el Padre Víctor. Padre Víctor, ¿qué nos recomienda esta semana? Miren, siguiendo un poco pues el tema del Evangelio que hemos contemplado el día de hoy, una guía a Tierra Santa. ¿Cuántas personas no van a Tierra Santa? A veces para ir a conocer los lugares sagrados, los lugares donde nuestro Señor Jesucristo habitó.
tanta historia que tenemos nosotros ahí contado en los libros sagrados. Tengo aquí una guía de Tierra Santa, Israel, Palestina, Sinaí y Jordania. Esto lo tenemos en Amazon. Es un libro, una guía que nos va a ayudar para cuando nosotros hagamos una peregrinación por aquellos lugares, podamos nosotros realmente no solamente ver los lugares turísticos más atractivos, sino que también nosotros poder ver el interés que han tenido los historiadores, arqueólogos, amantes de la naturaleza, todo para alimentar nuestra fe. Nuestra fe basada en los libros sagrados y nuestra experiencia y nuestro ánimo de seguir todo aquello que los libros sagrados nos narran. Entonces los oyentes que descarguen este podcast desde loinéditomultimedia.com pueden ir a las notas del programa y encontrar el enlace hacia el libro. Y hermano Francisco, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, quería recomendarles un libro que a mí me ha hecho mucho bien. La primera vez que lo leí, con frecuencia releo trechos de él, que es Jesucristo, su vida, su pasión y su triunfo, del padre Berthe, padre francés del siglo XIX, que escribe este libro cotejando todos los 4 evangelios, o sea, nos hace una narración de la vida de nuestro Señor, incluyendo los distintos datos que cada uno de los evangelistas da, y también cotejándolo con datos de arqueología bíblica y de la tradición, y en fin, con rigor científico, a la vez que lo hace con mucha piedad y mucha devoción. Entonces lo recomiendo mucho, que es para quien quiere conocer la vida de nuestro Señor. No es un libro muy extenso, es muy agradable de ser leído, escrito en términos muy accesibles y que hace mucho bien a las almas. Y seguramente van a completar muchísimo las meditaciones sobre el lugar y sobre muchas veces la meditación del lugar que nos gustaría, la composición del lugar, ¿no? De los lugares que nos gustaría hacer. Bueno, y quien les habla, el hermano Gustavo, les recomienda un libro que es lindísimo, simplísimo, cortísimo, pero muy al punto, y se llama Motivos para confiar en María. ¿Por qué tenemos que confiar en María? ¿Por qué tenemos que tener más devoción a ella? Es realmente un librito muy, muy pequeño, pero muy accesible. Está disponible en formato ebook, por tanto pueden buscarlo en Amazon Kindle, en iTunes y también en el website del programa. Motivos para confiar en María, les va a gustar y les va a hacer crecer en aquello tan necesario que es la devoción a María Santísima. Así llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Padre Víctor, hermano Francisco, por haber estado con nosotros en este programa. Mucho gusto, que Dios le bendiga. Para mí fue un placer también acompañarlos. Y para los oyentes, nos encontramos de aquí a una semana aquí en Radio María, la voz católica que te acompaña, en el programa Lo Inédito sobre los Evangelios. Un fuerte y caluroso Salve María a todos. Salve María. Salve María. Gloria a Dios.